El Señor esté con vosotros. con tu espíritu. Os anuncio el Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En la última cena, levantando los ojos al cielo, dijo Jesús: Padre Santo, ampara a mis discípulos, dándoles el mismo nombre que me diste a mí, para que sean uno como nosotros. Cuando yo estaba con ellos, los amparaba con ese mismo nombre, el nombre que me diste. Así los protegí y ninguno de ellos se perdió fuera del que nació para perderse, para que se cumpliera la Escritura. Pero ahora me voy a ti, y todavía en el mundo digo estas cosas, para que tengan en sí mismos la plenitud de mi alegría. Yo les comuniqué tus palabras y el mundo los odió, porque no pertenecen al mundo, como no le pertenezco yo tampoco. No pido que los saques del mundo, pero sí que los guardes del maligno. Ellos no pertenecen al mundo, como no le pertenezco yo tampoco. Santifícalos con la verdad. Tus palabras son la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado, y por ellos yo me santifico, para que también los santifique tu verdad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como hemos dicho en otras oportunidades, los discursos de despedida no son para nada agradables, sobre todo cuando hay afecto, cuando hay amor, cuando hay una buena comunicación, cuando hay comunión, cuando hay hermandad. No sé si de pronto a alguno de ustedes le haya tocado vivir un momento de despedida, despedir a un hijo en el aeropuerto, a una hija que se va por mucho tiempo. Bueno, y casi todos hemos tenido que vivir esos momentos de despedida definitivos en este mundo cuando llega la muerte. Las despedidas no son buenas, hijos. Muchas veces las despedidas, en ocasiones, generan muchos sentimientos de dolor y de angustia. Pero a mí me parece muy bonito cómo Pablo en Mileto y Jesús en el ambiente de la última cena van llevando el ritmo de la despedida a un plano muy, muy especial. Ellos mismos son los que proponen la despedida, ellos van llevando el ritmo de la despedida, ellos van jalonando la despedida como a su estilo y lo hacen de una manera maravillosa. Yo quiero que nos detengamos nuevamente en esos elementos de la despedida para que comprendamos hoy qué es lo que quieren dejar. Yo podría empezar esta reflexión diciéndoles, hijos, lo siguiente. Nos están hablando de las características de un verdadero líder. ¿Por qué? Porque Jesús está haciendo este discurso de despedida, orándole al Padre, especialmente por los que tiene ahí en ese momento. Y ellos van a representar a toda la humanidad, pero están en este momento están los apóstoles ahí. Y Jesús dice que solamente uno de ellos se pierde, porque fue destinado a perderse para que se cumpliera la Escritura. Está hablando de Judas, el traidor. Sin embargo, Él está hablando a los apóstoles como líderes de la comunidad, de la iglesia. Está hablándole a Dios de los apóstoles como líderes de la iglesia. Y Pablo, en la primera lectura de hoy, fíjense ustedes, está en Mileto. Él va para Jerusalén, en Jerusalén va a sufrir mucho y luego irá a Roma, donde terminará su vida. Ya Pablo sabe que vienen momentos muy difíciles para su vida, que vienen los momentos finales de su existencia, y estando en Mileto va a llamar a los presbíteros. La palabra presbítero griega
ancianos, ancianos no cronológicos, sino ancianos porque tienen cierta madurez en la fe, porque son precisamente líderes de la iglesia. Fíjense ustedes entonces el doble ritmo que manejan las lecturas de hoy. Un Jesús que le habla a su Padre, especialmente de los que tiene alrededor en ese momento, representando a toda la iglesia, y un Pablo que se va a despedir de los presbíteros, es decir, de los ancianos de la comunidad de Éfeso, allá en Mileto. ¿Por qué Pablo en ese momento no llamó a toda la comunidad de Éfeso? Porque Pablo necesita hablar con los líderes. Y en ese momento Jesús, cuando está haciendo su oración sacerdotal, está pidiéndole por los líderes, los que van a ser los líderes de la iglesia, por los apóstoles, excepto por el que se perdió, que ya estaba destinado a perderse. Este primer momento, hijo, nos indica a nosotros, nos habla de la necesidad de reconocer que la iglesia, todas las instituciones humanas y de hecho todo en la vida necesita un buen liderazgo. El Señor necesita dejar en su iglesia buenos líderes. Pablo reconoce que la iglesia de Éfeso puede surgir si tiene buenos líderes. Si el líder es malo, si el líder no es coherente, si el líder se va tergiversando el mensaje, si el líder no asume las riendas como las debe asumir, se dispersa la iglesia. Por eso Jesús va a pedir en ese mensaje tan lindo, en esa oración sacerdotal, por los líderes, por los apóstoles. Guárdalos y guarda con ellos, guarda toda la iglesia. En ese orden de ideas, hijos, podríamos pensar entonces en que todos nosotros en la vida asumimos un liderazgo. Es más, yo me atrevería a decir lo siguiente: nosotros somos líderes del metro cuadrado que tenemos a nuestro alrededor. Es decir, cada uno tiene que aprender a ser líder de su propia vida. Y a partir del liderazgo con su propia vida, puede empezar a asumir liderazgos en muchos ambientes de la existencia, no solamente a nivel de la iglesia, como pueblo de Dios. También tiene que aprender a asumir el liderazgo en la familia. Fíjense ustedes, un papá, una mamá que no asumen liderazgos en la familia, porque no saben ser líderes para sí mismos, se dispersa la familia. Un jefe que no es capaz de ser líder en la empresa, un profesor que no es capaz de liderar, por ejemplo, en medio de sus alumnos, alguien que está jalonando un proyecto pero no es capaz de liderarlo. Miren qué tan bonita la palabra de Dios para hoy. Nos está pidiendo el Señor que aprendamos a ser líderes, y ese liderazgo lo puede empezar a asumir cada uno. Yo soy dueño de lo que pienso, yo soy dueño de los pensamientos que alimento, yo soy dueño de tomar mis propias decisiones. Y recuerden lo que hemos dicho tantas veces: uno es el producto de las decisiones que toma, o también de las decisiones que deja de tomar. Claro, eres líder de tu propia vida. Alimenta tus pensamientos positivos. Vas a mirar la vida con la perspectiva que tu corazón te dicta. Vas a jalonar tu vida con los proyectos de Dios en tu propio corazón. De pronto no tienes que interesarte por lo que esté pasando alrededor. Interésate por transformar tus ambientes a partir del liderazgo que asumes, porque eso es lo que nos pide el Señor hoy. Se lo pidió Pablo a los ancianos, a los presbíteros de Éfeso, como líderes: velen por esta iglesia. Y lo pide el Señor Jesucristo a su Padre: protégelos, cuídalos, porque son los líderes de la iglesia, hablando de los apóstoles. Hoy podrías pensar cómo estás asumiendo tu liderazgo. ¿Cómo asumes el liderazgo de tu propia vida? ¿O acaso eres una veleta que el viento va moviendo al vaivén de su antojo? ¿Eres una veleta que el viento va moviendo de acuerdo a sus propios impulsos? Tienes la capacidad de asumir retos en tu vida, la capacidad de pensar qué quieres lograr, cómo quieres actuar, qué quieres proyectar, cómo te quieres ver delante de la comunidad que te mira, los hijos que te observan, los compañeros de trabajo que están a tu lado, los fieles de tu comunidad. Ese liderazgo hay que asumirlo en el nombre del Señor. Pero ¿qué características, o sobre todo qué característica importante tiene el líder en el nombre del Señor? A mí me parece muy lindo, hijos, cómo termina Jesús el evangelio de esta perícopa de hoy, el evangelio de hoy,
lo termino de una forma bellísima. Escúchenme esto: santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Nunca se le olvide esa frase tan linda de Jesús: santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. En un mundo lleno de falsas noticias, en un mundo lleno de mentiras, abra su Facebook y empieza a mirar una cantidad de noticias falsas. Todo el mundo propone lo que quiere, todo el mundo habla de lo que se le antoja. La gente quiere presentar mentiras disfrazadas de verdades. En un mundo lleno de mentiras, donde nos ponemos caretas, donde cada uno quiere presentar lo que el otro quiere ver, donde cambiamos tantas realidades para ser aceptados en el mundo, donde la gente cambia la esencia de su propia vida y la reviste de mentiras para poder ser aceptados en ambientes distintos. Hoy necesitamos volver a la verdad. ¿Y cuál es la verdad en la que tenemos que ser santificados? La palabra de Dios. Ahí está. Por eso dice la misma Escritura: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y lo repite el mismo Jesús: yo soy el camino y la verdad y la vida. Muchas veces Jesús habló de la verdad. Es más, cuando está en el momento final de su existencia y tiene ese diálogo con Pilato, recuerden que Pilato mismo le pregunta a él: ¿y qué es la verdad? Y Jesús no contesta nada, indicándole: la verdad soy yo y no tengo necesidad de dar explicaciones. Se queda en silencio, porque el mismo Jesús ya lo había dicho, que Él era la verdad. ¿Y cómo así que Jesús es la verdad? Claro, mira la vida de Jesús. Haz una comparación entre la vida de Jesús y la tuya. ¿Cuánto nos falta para alcanzar la vida de Jesús? ¿Cuánto nos falta para alcanzar el testimonio que Jesús dio? ¿Cuánto nos falta para alcanzar la entrega de Jesús, que fue completamente coherente, porque en Él había verdad? Nunca se presentó como el camaleón que se va pintando de colores de acuerdo a las circunstancias. El camaleón que cambia 7 veces de color al día para poderse acomodar a la realidad. Jesús nunca fue un camaleón. Jesús nunca se puso máscaras. Jesús nunca se puso caretas. Al que le tenía que decir las cosas, se las decía. Siempre con ese respeto que lo caracterizó. Pero Jesús nunca habló con mentiras. Jamás. Su vida es una vida en verdad. Y tendríamos que compararla con nuestra vida. En la primera característica de un buen líder en la iglesia, en la comunidad del Señor, en la familia, es que no se ponga máscaras, es que hable con la verdad, porque la verdad libera al líder. La verdad le permite caminar con tranquilidad. La verdad no ata a nadie, la verdad libera a quien asume esos criterios de libertad. Y una segunda característica, hijos, del líder la propone el mismo Pablo despidiéndose de los ancianos de Éfeso, y lo hace citando una expresión de Jesús. Dice Pablo que Jesús lo había dicho, sin embargo los evangelios no nos reportan esa expresión, pero Pablo dijo que se lo había escuchado al Señor. Escuchen esta frase tan linda: hay más alegría en dar que en recibir. Dice Pablo que esas expresiones de Jesús, aunque los evangelios no nos traen exactamente esa expresión ahí escrita, pero Pablo dice que Jesús la pronunció. Hay más alegría en dar que en recibir. Entonces, la segunda característica de un líder, ¿cuál ha de ser? Esa capacidad de donarse, esa capacidad de entregarse, esa capacidad de sentir felicidad cuando aporta al proyecto, cuando aporta a la familia, cuando aporta a los amigos. El que es líder esperando ver qué obtiene para él no es un buen líder. El que es líder poniéndose máscaras para mirar cómo saca provecho propio no es un buen líder. El que es un líder esperando a ver cómo saca prebendas, a ver cómo llegan las cosas a sus manos para él darles el manejo que él quiera, ese no es un buen líder. Aquel que quiere todo para mí, primero para mí, segundo para mí, tercero para mí, no piensa en su comunidad, no piensa en su familia, no piensa en sus amigos, entonces no es un buen líder de la iglesia, ni de ningún estamento, ni de su propia vida. Porque entonces un líder que se encierra en egoísmos no puede ser un líder en el nombre del Señor.
podríamos pensar hoy, ¿qué estás dando de ti? Y no tienes que necesariamente que dar arroz y panela, y no tienes necesariamente que dar cosas materiales, aunque si puedes hacerlo, hazlo, que sería maravilloso. Pero hay otras cosas que uno puede entregar de uno para los demás. Una palabra de aliento en el momento indicado, la compañía, el poder extenderle la mano a otro para decirle: te ayudo a salir de este momento con mis palabras, con mis consejos, con mi cercanía. Estos tiempos de pandemia, hijos, nos han hecho entrar en muchas verdades. Por ejemplo, cuántas personas que en estos días de pandemia no se han ni siquiera reportado y decían ser grandes amigos. Mientras estábamos en la vida social, ahí estaban. Pero cuántos que en este tiempo de pandemia, donde no podemos tener vida social, donde las circunstancias nos hicieron como replegarnos en nuestras propias casas, cuántas veces de esas personas que algún día decían ser amigos, ni siquiera una llamada. Y a todos nos puede pasar. Por eso tendríamos que revisar un poquito nuestro liderazgo como personas que somos en función del Evangelio, que queremos entregarlo todo por la causa, que queremos asumir nuestra vida de fe. ¿Será que yo sí tengo la capacidad de darme por los otros, de entregar por los otros, sin estar mirando intereses mezquinos y personales? ¿Será que el Evangelio, la palabra de Jesús de hoy y la palabra de Pablo me interpelan la vida, me ayudan a reconstruir mi historia? Dos elementos fundamentales para ser un buen líder, porque hoy la palabra está dirigida a los líderes de la iglesia, a los líderes de la casa, a los líderes del colegio, a los líderes del barrio, a los líderes de la cuadra, a los líderes de su propia vida. Primero, vive en la verdad, santifícate en la verdad, y la verdad es la palabra de Dios. Lee la palabra, disfrútala, vibra con ella, saboréala, vas a rumiarla, vas a dejarte sembrar por la palabra, vas a dejar que ella dé frutos en tu vida. Y segundo, vas a entregar todo lo que puedas entregar, porque hay más alegría en dar que en recibir. Lo dice bellísimamente el terciario capuchino Fray Luis Amigó y Ferrer. Esta es una frase que yo siempre la digo porque se convierte en frase de cabecera también para mi vida. El terciario capuchino Fray Luis Amigó dice una cosa muy linda. Dice: es mejor desgastarse por los demás que oxidarse por uno mismo. Y si nos fijamos, la vida tiene más sentido así. Personas que nunca hicieron nada por nadie, que nunca le ayudaron a nadie, que nunca compartieron la vida y la alegría, que nunca compartieron la amistad, que nunca ofrecieron una palabra de aliento a quien lo necesitaba, que nunca extendieron la mano al que estaba en el suelo, que nunca fueron luz para quien estaba en la oscuridad, nunca. Parten de este mundo, terminan en un ataúd, desafortunadamente con las manos vacías, porque no supieron ser líderes ni de su propia vida, ni de la vida de nadie. Y recuerden lo que dice San Juan de la Cruz: al atardecer de la vida, es decir, cuando llegue el final de nuestra existencia en este mundo, tendremos un único examen: el amor. Amaste a los demás, te entregaste por los otros, y eso lo dice el capítulo 25 de San Mateo también. Venid benditos de mi Padre a poseer el reino de los cielos, porque tuve hambre, porque tuve sed, porque de alguna manera te necesité y estuviste ahí para mí. Que no nos vaya de pronto, hijos, a llegar a ese atardecer de la vida sin haber sido buenos líderes, es decir, viviendo un mundo lleno de mentiras para caerle bien a todo el mundo, o por el contrario, replegándonos en nosotros mismos en una vida egoísta sin ofrecerle nada a nadie. Amén.